esté seguro. Tiene que ver, por supuesto, con Estados Unidos, pero tiene que ver más con México. Me refiero a un trabajo periodístico realizado por Luis Chaparro, periodista independiente, trabajo publicado en el semanario, bueno, ya no es semanario, en la revista mensual Proceso. En este trabajo dice Luis Chaparro que de acuerdo con fuentes evidentemente confiables, y Luis es un agente muy profesional y muy confiable, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán habría planeado la traición a Ismael El Mayo Zambada García tras negociar beneficios para sus hijos Ovidio y Joaquín. Es lo que afirma este reportaje y por ello hacemos la referencia a Luis Chaparro, a la revista Proceso, y tenemos a Luis en comunicación con usted y con nosotros en este momento. De antemano, muy agradecidos por su disposición, también con la audiencia de Grupo Fórmula. Luis, un gusto enorme poder saludarte. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en el espacio. Pues te agradecemos mucho. Si nos haces un resumen, nos va a beneficiar a todos enterarnos de las conclusiones que proyectas y que publicas en tu trabajo periodístico. ¿Por qué, dicho en pocas palabras, por qué el Chapo traicionó al Mayo Zambada? ¿Qué había detrás de la planeación de esta traición? El Chapo Guzmán, quien está en una cárcel de altísima seguridad, una Supermax, en el estado de Colorado, condenado a prisión perpetua prácticamente. Luis, ¿qué hay atrás de todo esto? Claro que sí, Pepe. Mira, la verdad es que es algo que, digamos, casi desde el inicio de esta saga del Mayo contra los Chapitos y el secuestro y el asesinato de algún político, yo venía escuchando varias versiones. Sin embargo, no había logrado corroborar lo que hoy publicamos en Proceso, con varias fuentes, porque como tú sabes es complicado irse con una sola versión, una sola fuente. Y bueno, al parecer este fue el intento mayor del Chapo Guzmán por salvar a sus hijos. A mí me lo dijo primero una fuente de la propia familia Guzmán, que me decía que el Chapo ya tenía un plan para salvar pues sobre todo al ratón, a Ovidio Guzmán, porque en ese momento todavía no estaba Joaquín tras las rejas, Joaquín Guzmán López, el otro hijo del Chapo Guzmán. Entonces, en esta planeación, al parecer, bueno, otra cosa que hay que notar es que esta no sería la primera vez, Pepe, que el Chapo intentara que sus hijos arreglaran su situación en Estados Unidos. En algún momento, no sé si recuerdes, también publicamos en la revista Proceso una entrevista exclusiva con Damaso López Serrano, con el Minilic, en donde él decía que en alguna reunión el Chapo le había ofrecido a todos sus hijos y también a su ahijado, al Minilic, que se entregaran todos en grupo a las autoridades de Estados Unidos. Eso quiere decir que ellos ya tenían comunicación con las autoridades federales de Estados Unidos y, bueno, en ese momento decidieron los hijos no entregarse. En este momento lo que pasa es que el Chapo Guzmán logra enviar una carta a su hijo, a Joaquín Guzmán López, que además es una especie de renegado de los Chapitos. Pues no, él buscó en algún momento salirse de ese círculo, realmente no le gustaba ser parte de un grupo criminal como tal, pero pues bueno, en el nombre lleva la penitencia. Y él es el que menos cargos se enfrenta en Estados Unidos, de acuerdo a documentos oficiales de la Fiscalía de Estados Unidos, y entonces pues podría acceder a un beneficio si él se entrega voluntariamente. El trato fue que él se entregaba voluntariamente y buscando beneficios para él mismo, una sentencia reducida, pero que si llevaba a alguien más, en este caso ya sabremos quién era, el Mayo Zambada, podría su hermano, Ovidio Guzmán, obtener beneficios similares. Y al parecer en ese contexto se da el secuestro del Mayo Zambada en Culiacán. ¿Cómo logras tener acceso a toda esta información? Me decías, en una primera instancia, tuviste una declaración de familiares de los Chapitos, de Joaquín Guzmán, en fin, pero también citas en tu reportaje otras fuentes. En efecto, como te decía al
principio es complicado creerle a una sola versión y más cuando tienen intereses muy particulares. Muy al inicio yo tenía la versión de un miembro de la familia Guzmán que me contaba esto sin ofrecer mucho detalle. Más adelante también un miembro de la familia Zambada me confirma la misma versión, me cuenta un relato muy similar. Evidentemente molesto por lo que sucedió y etcétera, pero confirmando esa versión de este Guzmán. Y luego, en una reunión que tuve en Arizona hace algunas semanas, logro corroborar la versión y ampliarla además con dos agentes de Homeland Security, de HSI, esta agencia de Estados Unidos, esta agencia federal de Estados Unidos, quienes corroboran esa versión, que ya la habían dicho dos personajes ahorita en Sinaloa, pero además la amplían porque entonces ellos dejan entrever su participación y hasta dónde llegó. Yo les preguntaba que hasta dónde habían llegado, digamos, sus manos, sus tentáculos, su operatividad en México, y ellos me dicen, pues fue realmente mínima. Lo que pusimos fue un avión y un piloto, ambos encubiertos, lo que le llaman ellos cover. Y entonces ellos dicen, nosotros no hicimos nada, fue Joaquín el que organizó todo, fue Joaquín el que nos buscó a nosotros, fue Joaquín el que nos dijo, yo voy, me entrego, pero necesito estas garantías. Parte de las garantías era, pues, la logística. Y ahí fue donde Homeland Security dijo, nosotros te ponemos la logística, tú haces el resto de la chamba. ¿Qué situación vivía el cártel de Sinaloa para que el Chapo tomara la decisión de traicionar a quien fue su socio? Esto específicamente el cártel de Sinaloa, pero también generalmente en el mundo del narcotráfico, no es de extrañarse, como sabemos, es una estrategia que tienen los narcotraficantes ya, digamos, en su ADN, por diseño. Ellos traicionan familia, traicionan amigos, traicionan aliados, traicionan a socios, con tal de recibir beneficios, sobre todo porque este sistema o esta manera de operar está muy sistematizada ya en Estados Unidos. Se les ofrecen grandes beneficios a los criminales que caen en las manos de la justicia estadounidense con tal de que hablen, traicionen, entreguen, señalen Claro. a otros peces. Luis Chaparro, entonces sí hubo una intervención de agencias estadounidenses, aunque la ejecución haya sido encargada justamente a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, sí hubo intervención de las agencias estadounidenses para realizar justamente la extracción o secuestro con engaños de Ismael El Mayo Zambada y entregarlo a la autoridad estadounidense, vaya, al capo más duro, más pesado de los capos mexicanos. Definitivamente, Pepe, de que hubo participación de los agentes estadounidenses 100%. Los agentes que hablaron conmigo obviamente buscaban el anonimato porque saben que es una bronca que puede tener incluso puede crear un conflicto diplomático. México ha exigido a Estados Unidos que entregue información sobre ese operativo y Estados Unidos no ha entregado ningún tipo de información. México ha preguntado, particularmente Gertz Manero, ha preguntado qué pasa con ese piloto, quieren saber quién es el piloto. El hecho de que Gertz Manero se vaya a preguntar sobre el piloto es porque ellos saben, el gobierno mexicano sabe perfectamente que ahí está la clave de la participación de Estados Unidos en el territorio mexicano sin autorización, sin previo aviso, sin comunicación con autoridades estadounidenses de ningún nivel, algo que pues sí pone, digamos, esta relación un poco tensa. Ahorita el gobierno mexicano está presionando justo porque le explique a Estados Unidos quién es el piloto, qué pasó con el piloto, porque la versión oficial fue el piloto era un mexicano que en cuanto aterrizó el avión se bajó, salió corriendo. Y bueno, es una versión muy poco verosímil, la verdad, sobre todo en un espacio aéreo tan controlado, lleno de agentes, no es de creerse, pero pues hoy creo que tenemos una versión de por qué esa versión suena tan rara y suena a que no concuerda. Luis Chaparro, te agradezco muchísimo el haber compartido este trabajo periodístico. Enhorabuena por haberlo logrado, pero insisto, por haberlo compartido también con la audiencia de Grupo Fórmula. Con mucho gusto, estamos en contacto. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Luis Chaparro, periodista independiente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.